Hacemos este video con el objetivo de explicar una de las problemáticas más graves que se han presentado en esta coyuntura, en estas últimas quincenas para las profesoras y profesores de la UNAM, aunque quizá no ha sido lo suficientemente conocida y difundida a través de los medios y las redes sociales. Estamos hablando de los llamados asueldos o el cobro que en el área de descuentos de nuestro talón de pago aparece como descuento de sueldos. Se genera a partir de los pagos excesivos hechos por la universidad a profesoras y profesores debido a los errores en el manejo de la nómina. Supongamos que en el semestre pasado se impartió una materia por una profesora o un profesor y que se cobró con regularidad quincenal el salario correspondiente. Este semestre esa materia ya no se imparte, pero debido a la falta de actualización en la información sobre nuestras contrataciones, la UNAM sigue emitiendo el cheque correspondiente a esa materia. Una vez detectado el error, se interrumpe la emisión del cheque y se procede al cobro del exceso de pago hecho a la profesora o profesor. No es una situación nueva, ha ocurrido desde hace muchos años, pero ha cobrado una peculiar importancia en esta situación debido a que la UNAM está realizando pagos únicos por los salarios retenidos durante todo el semestre pasado a cientos de profesoras y profesores, y aprovechando alevosamente la realización de estos pagos únicos, la UNAM está cobrando los pagos excesivos hechos en semestres anteriores, el 2022 o el 2021, que equivalen a la totalidad del pago hecho por un semestre, en algunos casos, como podemos ver en este talón de pago que nos proporcionaron en la Facultad de Economía como un ejemplo. Aquí se puede ver en el área de percepciones el único pago que corresponde al sueldo por una materia impartida durante un semestre, una materia de 3 horas a la semana, es de 5,001 pesos y 59 centavos. Y en el área de descuentos podemos ver la cantidad idéntica de 5,001 pesos y 59 centavos, que equivale al pago excesivo de todo un semestre realizado, en este caso, a la profesora o profesora. El pago único se está haciendo por el salario retenido del semestre pasado, el 2021-1. El adeudo de sueldos cobrado corresponde a un semestre anterior. Bueno, el resultado aquí, debido a una serie de cantidades diferenciales en el área de descuentos al subsidio al empleo, el resultado neto es de 1,777 pesos. Pero hemos visto otros casos, como en la Facultad de Ciencias, donde hay talones de pago que han resultado con una diferencia neta de apenas 2 pesos. Eso es lo que han cobrado después de esperar todo un semestre las compañeras y compañeros de haber laborado, es lo que han cobrado en estas quincenas recientes, lo que la UNAM, la Rectoría, considera que es la regularización de la problemática salarial que enfrentamos. Bueno, el punto es que el cobro excesivo de estos adeudos de sueldos es ilegal. La ley, en su artículo 110, establece la prohibición a la realización de descuentos en los salarios, salvo en una serie de casos enlistados en la fracción 1 de este artículo, y entre ellos está los pagos hechos con exceso al trabajador. Pero en esa misma fracción el texto delimita cuál puede ser el importe máximo del descuento y dice: la cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes, y el descuento será el que convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo. Si regresamos al talón de pago que hemos mostrado y vemos el adeudo de sueldos cobrado, que equivale al salario de todo un semestre, pues evidentemente se está violando el primer límite establecido por la ley, que es el de 30 días de salario mínimo, que no podría ser mayor a 1,000 pesos
si es que contamos 5 meses que en realidad son los que está pagando la universidad en estos pagos únicos. Bueno, por otra parte, el excedente del salario mínimo, el 30% del excedente del salario mínimo, que es el otro límite establecido por la ley, si supusiéramos que el salario mensual de un trabajador o una trabajadora es de 5.540.97 pesos, también se está violentando. Tenemos aquí la operación, el salario que suponemos que cobra el profesor o la profesora es el de 5.540.97 pesos y el salario mínimo de 4.251 pesos al mes. El excedente de salario mínimo es de 1.289.97 pesos. Y por eso el 30%, que es el límite máximo que se puede cobrar del excedente del salario mínimo, es de 386 pesos con 99 centavos. Eso tampoco está sucediendo en el caso de los cobros que se están realizando en este tipo de situaciones. Y eso que estamos suponiendo que el salario mensual es de 5.540.97, lo cual en este caso al menos no es lo que está sucediendo. De todos modos, si ese fuera el salario, que hay salarios superiores al salario mínimo cobrados por profesoras o profesores de asignatura y que están siendo objeto de descuentos excesivos como el que estamos mostrando acá, también se está violentando este límite impuesto por la ley. Vale la pena analizar qué es lo que sucede con los salarios que son inferiores al salario mínimo, como sucede en muchos de los casos de profesoras y profesores de asignatura, profesores ayudantes, que cobramos menos del salario mínimo debido a que impartimos una o dos materias que equivalen a un salario mensual que no rebasa los 4.251 pesos, que son hoy el salario mínimo mensual en México. Bueno, pues en ese caso la ley lo que establece en la Constitución, en el artículo 123, su fracción octava, es que el salario mínimo queda exceptuado de embargo, compensación y descuento. Si nuestro salario es inferior al salario mínimo, entra en este supuesto del artículo 123 y su fracción octava, evidentemente. Y la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 97, establece que los salarios mínimos solamente podrían ser objeto de descuento en 4 situaciones que no son de ninguna manera la que estamos encontrando en esta situación que vivimos en la universidad. Es decir, a diferencia del artículo 110, que establece la posibilidad de realizar descuentos a los salarios cuando hay pagos excesivos hechos por el patrón, en el artículo 97 de la propia ley, teniendo en cuenta que los salarios son equivalentes al mínimo o incluso inferiores, no se considera esta una causa para poder hacer descuento de los salarios que son inferiores al salario mínimo, como los que cobramos en la UNAM. Se entiende, como dice el artículo 110 de la ley, que habiendo hecho pagos excesivos la UNAM, debe haber un descuento, pero este tendría que ser el acordado entre la UNAM y el trabajador o trabajadora docente. Tenemos otra situación que también es importante considerar, que es el principio de prescripción que puede aplicarse a la realización de los descuentos de nuestros salarios. Esto se establece en el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que los salarios pueden ser descontados siempre y cuando el descuento se realice un mes después de haber detectado el error. Como explicábamos al principio, si se emitió un pago excesivo, la UNAM detecta esa falla e interrumpe la emisión del cheque. A partir de esa fecha, la UNAM tiene un mes para iniciar el descuento en los salarios para recuperar el pago que se ha hecho de manera excesiva. También hemos visto que los asueldos, que las deudas de sueldos que se están cobrando en estos momentos corresponden no al semestre pasado, sino incluso a semestres anteriores. Y entonces podemos inferir que la detección de los errores ocurrió
hace 6 meses o más, y que es hasta el momento actual, las quincenas 5, 6, 7, que se están cobrando las deudas de sueldos, y que en ese sentido también se incurre en una ilegalidad que es la violentación del principio de prescripción que se ha establecido en el artículo 517. Bueno, como hemos podido ver, el cobro de asueldos como se ha realizado en la UNAM en contra de profesoras y profesores, cientos de nosotras y nosotros, es ilegal, y que lo que se tiene que hacer como parte de la solución a la problemática que estamos viviendo es devolver el dinero que se ha descontado en forma ilegal y excesiva a las profesoras y profesores. Agradecemos al licenciado Enrique Martínez la investigación y sus reflexiones compartidas para la elaboración de este video.